Me gustaría también conocer la opinión tuya con relación al resultado o a este acuerdo de traer al país a inmigrantes que en algún momento van a ser encarcelados en nuestro país. Esto producto de la visita que hiciera Marco Rubio y también con reunión con el presidente Nayib Bukele. Cuéntame un poquito. Bueno, las primeras impresiones que se generan son de duda, ¿no? Respecto de cuáles son las condiciones de este acuerdo, si es que ya está firmado, porque hasta ayer por la tarde el presidente decía, el secretario lo va a anunciar los términos. Él anoche, en la firma de un convenio para cooperación en términos de energía nuclear, anunció tres cosas. Primero, dijo que El Salvador acepta recibir a todos los salvadoreños que están de manera ilegal en Estados Unidos y que Estados Unidos tenga que deportar. Ese es el primer acuerdo que dijo el secretario Rubio que el gobierno ha aceptado. Es decir, recibir a nuestros compatriotas como lo están haciendo otros países, como lo ha hecho Guatemala, México, como lo ha hecho Colombia, con algunas diferencias en un escenario y otro, pero ese es el primer acuerdo. El segundo es de aceptar recibir a migrantes de otras nacionalidades en lo que es como una continuación de aquel acuerdo de tercer país seguro que se firmó ya por 2018. Es decir, que El Salvador acepta recibir aquí en el territorio nacional a migrantes de cualquier nacionalidad, algunos de estos que hayan delinquido, y tenerlos en prisiones salvadoreñas. Incluso el secretario Rubio fue enfático al decir que se va a recibir a miembros de la MS, podrían ser miembros de la MS de Guatemala, de Honduras, de cualquier de estos países, y miembros del Tren de Aragua también. Y eso está en la declaración oficial del secretario Rubio. Me surgen muchas preguntas en este segundo punto. Esto de aceptar recibir a migrantes de otros países, incluidos miembros del Tren de Aragua, que es la preocupación, ¿no?, de mucha gente, en qué condiciones vendrán. Tenemos nosotros las condiciones penitenciarias para recibir a una banda que ha demostrado en otros países como Ecuador, Venezuela y toda esa zona del sur, tener una capacidad enorme de corromper a las instituciones del Estado. Tenemos nosotros un sistema penitenciario suficientemente robusto y preparado para recibir una banda de este tipo, que no es cualquier banda de criminales de poca monta, es una organización transnacional criminal de terroristas, y allí es donde comienzan a surgir las preguntas. Eso desde el punto de vista, digamos, a partir de los anuncios. Luego, ¿cómo nosotros como El Salvador podemos recibir a personas condenadas en otro país o procesadas en otro país, como si nosotros somos un país de alquiler de prisiones, ¿no? Esto plantea necesariamente reformas a la ley secundaria, la ley penitenciaria. ¿Qué marco legal se va a crear a partir de los convenios que se firmen? Son todas las preguntas que están planteadas ahí, pero bueno, eso es con las preguntas que surgen, digo, de manera inicial. Luego las impresiones, si tú me pides una opinión, por ejemplo, sobre la visita de Marco Rubio, y lo que veo de todo esto es que él no vino a negociar nada. Él vino con una agenda de temas a imponer y El Salvador tiene que aceptarlo. Sí, aquí, como te decía, hay que revisar varias cosas. Primero, desde el punto de vista del derecho internacional humanitario, ¿en qué condiciones un país recibe a procesados de otras nacionalidades, juzgados en otro país? La Constitución de la República dice que nadie podrá ser privado de su derecho a la vida, a la libertad, a sus bienes, a su propiedad, si no es en virtud de haber sido vencido en un juicio con arreglo a las leyes. Pero bueno, aquí entrarán interpretaciones de tipo constitucional. Claro, a partir de la reforma ratificada la pasada semana, aquí estamos ante la posibilidad de que si el convenio firmado con Estados Unidos requiere alguna reforma constitucional, pueda aprobarse sin ningún problema por la Asamblea Legislativa. Pero es todo esto que se mueve alrededor del tema, porque lo primero en lo que piensan muchas personas es que El Salvador sería entonces casi un caso similar como la base militar de Guantánamo en Cuba, ¿no? Estados Unidos tiene una base militar ahí, tiene una prisión, y en esa prisión ha metido a lo que ha acusado de terrorista durante años y años, a pesar de que organizaciones especializadas en derechos humanos, la ONU y otras organizaciones han venido señalando las posibles torturas y los tratos degradantes que se dan en esas prisiones, sin que se sepa bien cuáles son los estándares internacionales de derechos humanos que se cumplen en esa prisión de Guantánamo. ¿Vamos a hacer una cosa similar nosotros?
son las preguntas que, insisto, deberíamos estarnos planteando. La Asamblea Legislativa ratifica una reforma constitucional que permite precisamente simplificar procesos para cambiar la Constitución. Un punto que le hemos venido abordando contigo, ¿no? Sí, sí, de hecho. Anteriores, Mauricio. Recuerdo que cuando se aprobó este acuerdo de reforma en la legislatura pasada, hacia el cierre, hicimos un programa especial, de hecho. Sí. Hicimos un repaso sobre aquel pliego de reformas que el vicepresidente Félix Ulloa había trabajado con un equipo en unas mesas de diálogo y de escucha, ¿no? Y pensábamos en aquel momento si era la pauta o la agenda que iba a seguir el oficialismo para reformar la Constitución de la República. El riesgo que se abre hoy con esta ratificación de esa reforma es que en cualquier momento y ante ciertas coyunturas o necesidades, el oficialismo pueda reformar la Constitución sin mayor discusión, sin mayor análisis. Me preocupan varias cosas. Primero, porque debemos estar conscientes, la Constitución de la República es nuestro acuerdo social más importante, es el documento legal que rige la vida de nuestro país. Uno podrá estar de acuerdo en la necesidad de revisar la Constitución, de actualizarla, de aplicar reformas, de incluir derechos, de revisar procesos, de revisar institucionalidad. Estamos de acuerdo, la Constitución puede estar sujeta a revisión y puede estar sujeta a reforma. Digamos, eso como entrada. El asunto es cómo se aplican esos cambios a ese documento que rige nuestra vida. Lo ideal es que un documento tan importante como la Constitución pase por un proceso de discusión para su modificación. No es así nomás que puede No. A mí, como te digo, hay cosas que me preocupan y, por ejemplo, en esta ratificación... Porque hubo una reforma que yo recuerdo que en su momento fue parte de ese debate, donde se hacía ver que el artículo 85 de la Constitución fue modificado por una resolución de la Corte, ¿te recuerdas? Sí. Ahí se modificaron normas pétreas y ahora venir a hablar también de esto pareciera ser que como que ya se va a volver costumbre. Estoy de acuerdo. Fíjate que este es un punto clave. Muy importante, muy importante. Yo de hecho sí he sido muy crítico con esa sala de lo constitucional del 2009 al 2018, por lo que me parece a mí fueron algunas interpretaciones excesivas de esa sala que introdujo modificaciones a través de la vía jurisprudencial. Es decir, la Constitución de la República establece, allí lo tienen en pantalla, lo estoy viendo, que el sistema político es pluralista y se expresa a través de los partidos políticos. Dice ahí que son el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del gobierno. ¿Qué hizo la sala con esa resolución? Habilitó las candidaturas no partidarias, es decir, ignorando este segundo inciso del artículo 85. Si los partidos son el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del gobierno, de donde se sacaron la posibilidad de que haya candidaturas no partidarias. Esto no significa que yo esté en contra de que los ciudadanos puedan participar de manera independiente. Por supuesto que estoy de acuerdo, pero debió pasar por una reforma constitucional. ¿Se volvió a repetir la historia con ese 85 ahora con esta ratificación? Yo creo que vamos camino a eso, porque aquí se utiliza, como te digo, de excusa la deuda política. No dicen, bueno, para... ¿Fue el tema? Allá fue de las candidaturas de las candidaturas no partidarias, digamos, con el pretexto de que se abría el sistema para la participación de ciudadanos que no pertenezcan a partidos. No voy a asumir el rol de un abogado, porque no lo soy, pero adelante. En este caso no es bueno trastocar de primas a primera porque sientas un precedente. Esto se lo he escuchado decir, por cierto, a Julio. Sí, ¿verdad? Sí, ese es el problema de los antecedentes o de los precedentes. Porque sentamos un precedente, si lo hice yo, ¿por qué no lo puedo? Si lo hicieron aquellos, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Abres una puerta. ¿Es historia que has hecho? Abres una puerta y no sabes después quién vendrá y si se va a mantener con esas medidas o va a decir, bueno, ya lo hicieron aquellos, ¿qué más da si lo hacemos nosotros? Aquí ¿Se ha matado la Constitución con esta ratificación? No te entendí, perdón. Se ha matado, se mató la Constitución. Yo creo que estamos ante la posibilidad de que la Constitución se cambie de la noche a la mañana sin mayor discusión, y ese es el principal riesgo. Ese es el principal riesgo, porque, insisto,
un documento tan importante como la Constitución, que rige la vida de nuestro país, no puede estar al arbitrio o al capricho del gobernante de turno. Por eso la misma Constitución prevé que para su modificación, para su reforma, tengan que participar 2 legislaturas. Una aprueba un acuerdo de reforma. Imagínate que aquí dijéramos, bueno, vamos a contemplar el derecho humano al agua en la Constitución de la República y lo vamos a introducir ahí para que aparezca en el articulado de la Constitución. Bueno, una asamblea legislativa tiene que aprobar el acuerdo de reforma. Hay elecciones, la gente decide si darle la confianza a los mismos diputados que estaban o cambiar la correlación de fuerzas, y esta nueva asamblea, producto de unas nuevas elecciones, es la que ratifica ese acuerdo de reforma. Es decir, que el proceso de reforma constitucional que el 248 preveía estaba diseñado para que la gente, a través de las elecciones, pudiera ratificar o no esos acuerdos de reforma de manera indirecta. Eso se elimina hoy. Eso de decir, no, bueno, una misma legislatura lo puede hacer, es decir, que ahora podrían proponer una reforma constitucional y mañana, sin mayor discusión, ratificarla. A tu criterio, que ese proyecto del doctor, ¿no es ese el camino que lleva? Yo no estoy viendo que ese sea el camino, pero capaz que retoman cosas de ahí, porque hay cosas que tienen que ver con la institucionalidad. Por ejemplo, en ese proyecto de reformas, el doctor Félix Ulloa propone la eliminación del Tribunal Supremo Electoral y la creación de un Instituto Nacional Electoral que haga toda la parte administrativa de las elecciones y crear una sala de lo electoral y de lo social en la Corte. Bueno, uno no sabe si van a retomar esas iniciativas o si van a sacarse otra cosa. Por eso digo, ¿sabes cómo se llama esto? Y como en un ratito viene la embajadora de los Estados Unidos, del Salvador en Estados Unidos, que creo que una de las cosas corriendo en esto... Creo que una de las cosas que hay que pensar y que tal vez ella pueda decir es que tan difícil es para un embajador o para un agente del gobierno vender en términos atractivos al país, a los inversionistas, cuando las reglas que rigen el país pueden ser modificadas. No tiene otro nombre esto que inseguridad jurídica. Se trastoca la seguridad jurídica, se está trastocando la seguridad jurídica. Yo creo que estamos abriendo la puerta a que eso ocurra. Digamos, por el momento lo que tenemos es la ratificación del acuerdo de reforma. Ahora, como digo, la posibilidad es que la Constitución se cambie de la noche a la mañana y eso es en lo que no podemos estar de acuerdo. La deuda política es un mecanismo de financiamiento de la política. Hacer política es caro. Tú tienes que tener locales, tienes que contratar gente que te defiende el voto, movilizar el voto, capacitación de tus cuadros. Hacer política es caro. ¿Quién paga todo eso? Los partidos políticos buscan financiamiento. A veces lo tienen del Estado y a veces de privados. Si tú eliminas la deuda política, que es el financiamiento que el Estado brinda a los partidos, abres la puerta a que cualquier financiamiento privado sea excesivo. Y si tú a esta reforma no la acompaña de mecanismos para transparentar y para controlar el financiamiento privado, nos exponemos a que comience el narcotráfico, el crimen organizado o grandes financistas privados a mediar en la política, a intervenir de modo tal que los partidos pierdan ese rol de representación de los intereses de grupos y comiencen a responder a intereses particulares. Nosotros, de acuerdo a lo que se conoce, es cómo se le ha ofrecido al gobierno estadounidense la subcontratación, parte del sistema penitenciario nuestro, a cambio de una tarifa que el presidente dice muy significativa para ellos, pero también muy beneficiosa para nosotros. Pero también nosotros tenemos que, como dicen a buen salvadoreño, y ocupé el mismo término, darán, dicen las campanas. Bueno, ¿qué vamos a recibir a cambio de esto que estamos dándole a los Estados Unidos? Si bien es cierto, decía, nos van a ayudar en materia de volver sostenible el sistema penitenciario, pero también allá tenemos tepecianos que nos están viendo, un abrazo para ellos, que están esperando, de verdad, porque así somos, ¿no? En política así debe de ser, la diplomacia nos lleva a lograr acuerdos, ¿eh? Sí, por supuesto. Bueno, yo creo que también el hecho de que se nos haga sostenible el mantener el SECOT con todo el sistema de seguridad y lo que garantiza que sea así es muy positivo. El hecho de que también están viendo como aliado a El Salvador, un aliado muy confiable para obviamente
recibir esos criminales convictos, no solamente los salvadoreños, sino que otras nacionalidades, inclusive los estadounidenses. En materia de seguridad e inteligencia, pues obviamente se va a ir profundizando. Y yo te digo, el presidente Bukele es una persona de que él nunca anda pidiendo, y es su estilo, él no pide. Sin embargo, como tú dices, esa reciprocidad se va a ir viendo en el camino, pero el tema que más nos interesa abordar es el tema comercial, el tema de inversiones, porque decían que nosotros, el país tiene todas las cualidades para atraer bastantes empresas estadounidenses que muchas veces incluso se van a Nicaragua, donde no es un socio confiable. Entonces, que esa perspectiva van a trabajar muchísimo con la empresa privada para que estas empresas puedan venir a El Salvador a operar, o las empresas que están en Asia. El famoso nearshoring, que es más que retórica, se tiene que materializar. Y como vemos que es una es una administración republicana, sí, le van a poner bastante corazón al hecho de traerse todas esas compañías de Asia. Entonces nosotros lo que estamos promoviendo es poder tener El Salvador seguro, pero también El Salvador donde se pueda prosperar. En el caso de El Salvador, tipificadamente... No, los salvadoreños cumplen con la ley. No, los salvadoreños habrán algunos que habrán violado ley desde el punto de vista delictivo, ¿no? Porque sabemos que hay salvadoreños que pueden estar manejando ebrios, hay salvadoreños que pueden estar usando violencia intrafamiliar, estafadores, qué sé yo, pero todos los que son... digamos que tienen conductas delictivas, va a ser la prioridad. La prioridad, sí. Es decir, no quieren realmente que estén con miedo. Pandilleros, bien lo dicen calificadamente, MS. Lo que sí el presidente le dijo y fue muy tajante: quiero que me mande las cabecillas de pandilleros que están en Estados Unidos. Es decir, ese tema creo que fue lo único que el presidente Bukele se lo dijo. Exactamente, queremos las cabecillas que están en Estados Unidos, ellos sí queremos que nos los deporten. Yo creo que es un tema de honor. No, por supuesto que van a trabajar en temas de inteligencia para poder realmente limpiar Estados Unidos. Es que Estados Unidos se encuentra ahorita, las ciudades más importantes son un caos en cuanto al tema de seguridad. Se habló en esas 2 horas y media incluso de cómo hay estados en donde hasta la pasta de dientes está atrás de una vitrina, porque es demasiado el robo. Cada estado tiene sus propias políticas de seguridad y contra esto están combatiendo ellos. Sí, hay que ser conscientes que ha habido un daño por algunos, no todos, no hay que generalizarlo. Y qué bueno la acotación que hace, precisamente porque de alguna manera lo que se está buscando es sanar toda su sociedad de ese hecho delictivo que es común. En materia de migración, ¿hubo algo en concreto? Bueno, sí, se puso el tema. Me lo dice que sí, ¿verdad? Se va a deportar al migrante delictivo, llamémosle así, ¿no? Sí, no, sí se puso el tema del TPS. Pero tenemos 250,000 de 300,000, pongamos. Sí, se puso el tema ese. Igualmente yo les expliqué en esta reunión de que aunque esa es, digamos, la cantidad de los que pueden apegarse al TPS, vimos cifras muy por debajo en la última reinscripción. Se les explicó que quizás puede ser que hay un cambio de estatus. Si habían por lo menos 100,000 menos que no se habían reinscrito. Entonces se está analizando las causas, si es que encontraron otro camino, ¿verdad? Diferente, y no solamente estar esperanzados en el TPS. Pareciera ser una prioridad para esta nueva administración. Había mucha queja de que se había descuidado nuestro continente, que se había puesto la mirada, Estados Unidos ha puesto su mirada, digamos, en Europa en otros conflictos, pero no en nuestro continente, y por eso es que se veían esas oleadas de migrantes desde Ecuador, Colombia, Venezuela, no se diga, y obviamente que nuestra región sufre por ser ese paso para el migrante. Estuvimos hablando de cómo nosotros también cooperamos en cuanto a que se habían detectado que venían charters y vuelos de la India, de África, y que se les trató de bloquear, y sin duda esta ruta se bloqueó, que utilizaban El Salvador para hacer escala y usar a Nicaragua como el país donde ellos podían desabordar y empezar su ruta. Creo yo que es importante que tanta queja que hubo de parte de muchos países de América Latina
inclusive durante el COVID-19, de que no hubo prioridad en darnos préstamos para poder tener vacunas, a diferencia de El Salvador, porque El Salvador fue quizás de los países pioneros en hacer su compra, pero otros países sufrieron mucho y tuvieron que encontrar otros aliados, como por ejemplo en Rusia y en China. Este avance que permitió la administración Biden de estas dos potencias en nuestro hemisferio no se había visto anteriormente y quieren recobrar quizás la influencia de Estados Unidos en toda América Latina. Toda América. ¿Esto puede afectar nuestro acercamiento, nuestras relaciones con China? Yo creo que el presidente... ¿No se abordó? Cuénteme un poco. No, el tema China no se abordó y nuestras relaciones con China no se abordó. Así como lo elocuente que pasó de Coatepec, que no se tocó este tema. Por lo menos en las 2 horas que yo estuve en esa conversación no se abordó y creo que el presidente Bukele es muy inteligente para manejar las relaciones y poder tener amistad con ambas naciones. Sin embargo, temas de seguridad e inteligencia se ve con nuestro socio prioritario que es Estados Unidos, que creo que son los temas sensibles. ¿Afecta esto el tema de la seguridad jurídica, el hecho de estar tocando que para esta administración ellos son como muy Usted respetuosos. conoce muy bien el tema, pues estuvo en la Asamblea Legislativa. Son muy respetuosos de cómo se hacen, digamos, las decisiones cada país, y el tema que nosotros tengamos una Asamblea Legislativa con una supermayoría dada en unas elecciones que fueron transparentes, democráticas, no tendría por qué ser un tema de alarma. Ok, antes de pasar al tema de la cooperación, en honor al tiempo, una pregunta que me parece viene en resumen, concluyente para hacerla y que obviamente puede ser de mucha espera para muchos televidentes y particularmente a nuestros hermanos salvadoreños que nos ven muy bien en los Estados Unidos. ¿Augura este acuerdo de beneficio para los Estados Unidos en materia, digamos, carcelaria, beneficio para nuestros compatriotas? Bueno, imagínate todo lo que se va a ahorrar el Estado, que no va a tener que estar, digamos, pagando de los impuestos de los ciudadanos, el tema de seguridad, el tema de la cárcel, que sabemos que es caro, el mantenimiento de las cárceles, con el dinero que nosotros vamos a obtener, con esta cooperación que se va a dar con Estados Unidos, se va a arreglar todo el sistema penitenciario, además se va a hacer autosostenible el SECOT, y con la ganancia que se pueda obtener, digamos, el resto del dinero se va a invertir en salud. Así fue la plática que se sostuvo, pero creo que sí es en materia fiscal un respiro que va a tener El Salvador, porque si le cuesta al Estado estar manteniendo diariamente con, digamos, todo lo que implica tener a un reo, que para Estados Unidos no va, quizás va a ser un ahorro para ellos, pero para nosotros va a ser ganancia, porque sí va a haber una diferencia en cuanto a lo que vamos a pagar con nuestros impuestos por reo salvadoreño a estos reos que van a venir, digamos, deportados de otras nacionalidades para que vengan al SECOT. Entonces, creo que sí va a ser un respiro en el tema de que nuestros impuestos van a poder ser utilizados en otros temas como el de educación o el de salud. Creo que este es algo que sí se platicó. También el secretario Rubio, como conoce muy bien a El Salvador, estuvo también muy a gusto platicando acerca de el tema que sabe que es prioritario, el tema de atraer más compañías, y se habló de que viéramos cómo estaba quizás ahora el espectro, que nos fijáramos quiénes estuvieron de los quizás medios tradicionales y de las redes sociales, dueños de redes sociales o de estas aplicaciones, ¿verdad? De redes sociales cercanas al presidente Trump. Y por ejemplo, Jeff Bezos, que es de Amazon, es una empresa que nosotros ya le platicamos que estuvo en El Salvador a finales de año, que estuvieron analizando no solamente comprarnos productos nostálgicos para venderlos en Amazon Fresh, sino que también ellos maquilar quizás uniformes o un tipo de ropa que se vende en sus plataformas, pero también abrir operaciones para distribuir sus productos en la región. Ese tipo de empresas son las que se necesita que ven. Por ello, él decía, el tema de educación no es un tema que se va a tocar en cuanto a la cooperación internacional, porque como él ahora está a cargo de USAID, él decía, hay proyectos que tengan que ver con educación que no los vamos a tocar, pero no vamos a dar cooperación en donde nos vamos a meter
en el país. Es decir, tú sabes que hay muchas ONGs que vienen a desestabilizar a las naciones. No solo se habló de El Salvador, que le dijo claramente, yo sé ya tu postura y lo que tú opinas de esto, pero hay otros países que sí se quejaban mucho de la quizás cooperación que iba para no ayudar a salir adelante a un gobierno, sino que para desestabilizarlo. Ese tipo de cooperación ya no se va a dar. Ok.